Bueno, hoy, el Señor me ha dado el privilegio de poder estar con ustedes, de poder no ser parte del público, sino poder venir y hablar de su palabra. Así que quisiera que comencemos encomendándole a Él este tiempo, que podamos ser redargüidos por su palabra y que podamos tener un corazón deseoso de obedecerle. Así que, Señor, gracias, Padre, por este día, gracias por los matrimonios que están aquí, por los hermanos que están acá. Te pido porque tú bendigas su vida en gran manera, porque tú puedas hablar a sus corazones, Señor, que tú me puedas usar. Te ruego, Padre, que no sean palabras de hombre, que no sean palabras por ser palabras, Señor, sino que pueda provenir de ti todo lo que hoy podamos hablar, y que tu nombre sea exaltado, que tú, Señor, seas exaltado. Así que te doy gracias por eso, gracias porque, wow, tú eres el Dios que transforma las vidas, Señor. Así que te damos gracias por eso. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hoy, como les digo, me toca ese privilegio de poder hablar con ustedes y acerca de un tema que vamos a decir que es un poco complicado, ¿verdad? Cuando hablamos del perdón, ¿verdad? Dentro del matrimonio. Cuando hablamos del perdón dentro del matrimonio, hay muchas personas que les cuesta o que no quieren entrar en ese mundo, por decirlo así, porque es el perdón, recibir perdón y dar perdón no es fácil, no es nada fácil. Pero como dice el tema, perdón es una decisión, ¿verdad? No es un sentimiento, y vamos a ver por qué razón. ¿Por qué razón es eso? ¿Verdad? Y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros hoy pueda tomar la decisión de obedecerle, tomar la decisión de poder dejar los sentimientos a un lado y querer realmente hacer la voluntad de Dios. Así que durante estaba estudiando, pensaba, wow, en la pandemia, cuando estábamos con COVID, bueno, todavía estamos en la pandemia, no quiere decir que ya estamos libres, ¿verdad? Solo porque me ven aquí sin la mascarilla, ¿verdad? Pero la verdad es que todavía está el COVID y hay muchas cosas, pero gracias a Dios está bajando un poco, ¿verdad? Y podemos reunirnos acá. Y en los matrimonios ha pasado algo muy interesante, que como las personas no podían salir, ¿verdad? Entonces había tanto roce, las personas, los matrimonios no estaban acostumbrados, no estábamos acostumbrados a estar todo el tiempo juntos, ¿verdad? Así que han habido roces, han habido peleas, discusiones, agarrones, no sé, ¿verdad? Todo eso. Pero cuando pienso en que cuando nosotros nos herimos a alguien, cuando yo vengo y me tomo el poder, por decirlo así, ¿verdad? El poder de herir a mi esposa, a mi cónyuge, cuando ella es herida, pueden ocurrir dos cosas. Ella decide perdonarme o decide simplemente no hacerle caso a eso, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones, como parejas, le damos esa opción muchas veces, ¿verdad? De que obviamos, tenemos un pleitecito, aquí yo le voceo, le grité y le hice algo que le dolió, ¿verdad? Pero me quedo callado, se queda callado ella, no le digo nada y no pasa nada. Pero esto se vuelve algo recurrente. Ella me dice algo que me hirió, yo me quedo callado y no le digo nada. De nuevo, yo le digo algo a ella y así se vuelve un ciclo. Esto se vuelve un ciclo, y la verdad que el deseo de Dios no es ese, ¿verdad? El deseo de Dios no es que nosotros tengamos un ciclo de estarnos llenando de resentimientos,
llenando de situaciones que se van a convertir en una bomba de tiempo, ¿verdad? Y la verdad que el problema del matrimonio, siempre van a haber problemas. Siempre vamos a tener una palabra mal usada, una frase, vamos a tener encontronazos fuertes, ¿verdad? Y la verdad que esto nos va a afectar. Definitivamente que va a llegar un momento que va a afectar nuestra relación. Yo no sé a ustedes si les ha pasado esto. ¿Cuántos de ustedes aquí han tomado cuando se pelean con su cónyuge, se dejan de hablar por un día? Se dejan de hablar por 2 días. Se dejan de hablar por 3 días. Por 2 semanas. No, hasta ahí no llega. No, es que tengo que comer, man. O sea. Fíjense que yo he hablado con matrimonios que se han dejado de hablar hasta por 2 meses y más. Y yo, wow, 2 meses es bastante. ¿Cómo pueden sobrevivir un matrimonio así? Y la verdad que muchas parejas creen que cuando por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Miran a Merfan y Gaby. Y wow, qué pareja, ¿verdad? Mi amorcito, aquí, ¿verdad? Mi perrita, ¿cómo está? Y que allá, y todo, ¿verdad? O miran una pareja y dicen, wow, esa pareja no tiene problemas. Esa pareja es la pareja perfecta, la pareja ideal. O cuando alguien, por ejemplo, va a su casa y llega a su casa, ¿verdad? Una pareja nos invitan, vamos y los niños están bañados, tú te bañaste, la casa arreglada como nunca, ¿verdad? Y cuando sales de esa casa dices, wow, yo ese matrimonio, así como ese matrimonio quiero ser, ¿verdad? Y la verdad que, les voy a decir algo, no existe un matrimonio perfecto. Siempre hay un matrimonio, siempre en el matrimonio vamos a tener problemas. Siempre en el matrimonio hay problemas, están esas pequeñas zorritas que van a hacer daño, ¿verdad? Y la verdad que cuando les digo esto, todas estas cosas, no dejo de pensar en mi matrimonio. Porque es así, o sea, yo miraba otros matrimonios y decía, wow, yo quiero ser como ese matrimonio, quiero que mi matrimonio sea como ese, que no pelean. O yo no los veo pelear. Pero la realidad es que todos los matrimonios pasamos por situaciones difíciles. Algunos pasamos por situaciones diferentes, ¿verdad? Cada matrimonio tiene sus situaciones bien personales. Pero el punto a lo que yo quiero llegar es que necesitamos, tú y yo, esto es bien personal, identificar qué es lo que nos está molestando en nuestro matrimonio, qué es lo que está causando una división en nuestro matrimonio. Necesitamos darnos cuenta qué es lo que yo estoy haciendo hoy para dañar a mi esposa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos dejamos de hablar? ¿Por qué mi esposa no me dirige la palabra por una semana? ¿Por qué mi esposo, en el caso de las mujeres, le deja de hablar por un mes? Y la otra cosa es algo que es muy, muy normal. No sé si ustedes díganme aquí si yo me equivoco. Pero tú te dejaste de hablar, Froilán, un mes, 2 meses, 2 o 3 días con tu esposa. ¿Se llegó eso a esa situación? ¿Se reparó? Esa situación se quedó así. Les voy a decir, muchas veces un esposo y una esposa se dejan de hablar. ¿Y qué sucede? Dejamos pasar eso. Esa situación no se solucionó, no se arregló. No hubo sentémonos cara a cara, platiquemos qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que trae esto? Esto trae raíz de amargura, trae un resentimiento de parte del cónyuge que fue herido. Y esa herida
no está cerrada, sigue ahí abierta y cualquier cosita que sucede, ¡boom!, se vuelve a abrir y sangra demasiado, ¿verdad? Y entonces necesitamos identificar nosotros, bien personal, de nuevo, ¿qué estoy haciendo yo que daña a mi esposa? ¿Qué estoy haciendo, qué estás haciendo tu esposa para dañar a tu esposo? ¿Verdad? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el perdón? ¿Qué tiene que ver con el perdón? Bueno, tiene que ver mucho, ¿verdad? Porque si nosotros dejamos las situaciones así, nos dejamos de hablar por cualquier tonterita, pero te dejaste de hablar. Hubo una ruptura, hubo algo que alguien salió ofendido en ese momento, alguien estuvo ofendido. Tal vez tú no te diste cuenta, pero te preguntas, esta mujer está loca, o este hombre está loco, o sea, está de luna, o anda con lo de siempre, ¿verdad? O no sé. Pero necesitamos examinarnos. Y la verdad que las cosas que pasan en el matrimonio son diversas. Hay tantas cosas. Podríamos aquí hacer películas y películas de todas las cosas que suceden y muchas son diferentes. Hay bastantes que son parecidas porque la vida matrimonial compartimos muchas cosas como parejas que son bien similares, ¿verdad? Pero hay cosas bien puntuales en nuestra vida. Entonces, lo que Dios, más que todo, nos pide a nosotros es que le obedezcamos, que querramos seguir sus principios. Y quisiera que antes de que leyéramos este pasaje que quiero que leamos, tenemos que entender de que tu pareja, tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, cometen errores. Cometemos errores, ambos cometemos errores. Pero en el matrimonio nosotros necesitamos darnos cuenta de eso. Necesitamos darnos cuenta de que tanto mi pareja como yo cometemos errores, somos humanos, ¿verdad? Entonces necesitamos entender de que a veces yo me puedo enojar y no quiere decir que eso es pecado. Yo me enojo con mi esposa por X o Y razón y eso no, el enojarse no es pecado. Y lo que dice en Efesios 4:26 al 27 dice, si se enojan, no pequen, dice. O sea, dice, si se enojan, no pequen. O sea, aquí no está diciendo, si se enojan, están pecando. No, si se enojan, no pequen. Pero algo más que continúa y dice, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Dice, ni den cabida al diablo. Si se fijan, aquí hay varias cosas muy interesantes. Uno es, si se enojan, dice, no dice nada de pecado, pero dice, si se enojan no pequen. Y otro, no permitan que el enojo dure hasta la puesta del sol. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros nos enojamos, si yo tengo algo con mi esposa que me hizo, tal vez ella se dio cuenta, tal vez no se dio cuenta, lo hizo, no sé, sin querer, ¿verdad? O lo hizo con querer, como sea, pero si te enojaste con esta persona, dice que ese enojo no le des larga, no le des un día, no le des 2 días, no le des 3 días, no le des un mes. ¿Por qué? Dice, porque cuando nosotros nos enojamos y nos dejamos de hablar por 1 día, por 2 días, le estamos dejando lugar al diablo. Le estamos diciendo, Satanás, tenés el permiso para meterte en nuestro matrimonio. Tenés el permiso para venir y hacer más difícil nuestro matrimonio en este momento. Entonces, de nuevo, si nos enojamos no pecamos, pero el problema está cuando dejamos ese pequeño rencor. Y algo que yo les quiero decir es, yo creo que es necesario hablar cuando hay cosas que son necesarias hablar. Pero también cuando hay una situación que, wow, como les dije,
quiero que entiendan que tu esposo, tu esposa cometen errores. Entonces yo no puedo venir y vamos a sentarnos y vamos a hablar porque, ¿verdad? No, simplemente tenemos que ser sabios y saber qué cosas nos afectan directamente como pareja o qué cosas son bien personales mías. Porque les voy a decir algo, a veces nos dejamos de hablar o nos dejamos de tener intimidad. ¿Saben por qué? Porque mi esposo no bajó la palanca del baño o no bajó la tapa del baño o porque dejó la toalla húmeda tirada en el piso. Eso hay que hablarlo, desde luego que sí. Porque vamos ahí y va a molestar, va a causar pero también no es algo que puede dañar el matrimonio tan así, tan grande. Es algo que, como dice la Biblia, que las pequeñas zorras, dice, son las que destruyen la cosecha, ¿verdad? Y esas cositas pueden dañar cuando las dejamos pasar. Cuando cada día estamos, dejó de nuevo qué barbaridad, qué hombre o qué mujer esta, y todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Tú estás permitiendo eso. Tú estás dejando que esa situación llegue a un punto bastante alto. Entonces tenemos nosotros que darnos cuenta de que esas cosas son importantes, son necesarias platicarlas, ¿verdad? Y perdonar, o sea, yo creo que eso es lo más fácil de perdonar. O sea, es algo que es perdonable, ¿verdad? No nos cuesta perdonar. Pero ahora, cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, cuando nosotros venimos y, por ejemplo, ¿verdad? Hay situaciones que hemos pasado, ¿verdad? Yo le falto el respeto de una manera a mi esposa que la quiebro, que su autoestima, que ella como mujer se siente no amada, se siente defraudada, no sé, ustedes saben cuántas cosas pueden suceder. Esas cosas nosotros necesitamos ponerle atención y mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no las hablamos, eso se va acumulando. Y eso es una bomba de tiempo. Y hay situaciones en nuestro matrimonio que hacen mucho daño. Y si se fijan en Efesios 4:31, donde dice, y con esto yo quiero una cosa que entiendan. Esto que está aquí en Efesios 4:31 va directamente para personas que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿Saben por qué? Porque esta palabra habla acerca y dice, abandonen, dice, toda amargura y ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, dice, sean bondadosos y compasivos. Dice, sean compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Y vean lo que dice lo que sigue. Dice, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué significa esto? Que si una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el perdón, quien comenzó el perdón en nuestra vida fue Dios. Y si tú hoy no te has dado cuenta o no conoces realmente qué es el perdón, yo te quiero invitar a que puedas entender de que Jesucristo vino a pagar tus pecados en la cruz. Jesucristo murió por ti en la cruz. Y ese fue el mayor amor reflejado para nosotros, el mayor perdón reflejado en la cruz, Jesucristo muriendo por nuestros pecados. Y la Biblia dice que si nosotros creemos eso, creemos que Jesucristo pagó nuestros pecados en la cruz, dice, si lo creemos y lo recibimos, dice que tenemos vida eterna.
que ya no somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Y entonces eso, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que yo les digo, esto es para los hijos de Dios. Lo que sucede es que nosotros venimos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo confío en Jesucristo como mi Salvador personal, soy una persona nueva, soy una nueva criatura. Y puedo entender lo que significa el perdón. Porque Dios me perdonó a mí primero. Dios decidió olvidar mi pecado, cogerlo y tirarlo a lo profundo del mar y darle la espalda. Él lo decidió. Ya Dios no nos ve a nosotros como pecado, sino que somos personas nuevas, somos nuevas criaturas, somos sus hijos, ¿verdad? Y entonces, lo que sucede en nuestra vida tenemos nosotros, tenemos la capacidad de actuar como Dios quiere que actuemos. Él nos ha dado la capacidad, Él nos ha capacitado para poder amar, para poder perdonar. Y si se fijan en este verso dice, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y dice, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Saben por qué esto? ¿Por qué este verso tiene esa palabra, perdónense? Eso es un mandato, es un mandato que nos hace. ¿Saben por qué lo hace? Porque una vez que nosotros hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador personal, como hijos de Dios, nosotros somos llamados a obedecer. Somos llamados a dar ese paso de obediencia. Y si se fijan, esas palabras que están aquí, dice, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Todo eso, ¿qué es? Todo eso es pecado. Todo eso es pecado. No lo puedo llamar de otra forma. ¿Y saben qué sucede? Eso hoy en día está sucediendo en nuestros matrimonios y en los matrimonios de afuera. Gritería, ira. ¿Qué más dice? Amargura, enojo, calumnias y toda forma de malicia. Y el deseo de Dios es que hoy, tú y yo, como hijos de Dios, si tú has confiado en Jesucristo como tu Salvador personal, eso, dice, abandonen. Abandonar es dejarlo ahí, tirado. Abandonen todos estos pecados. Así resumidos, abandonen todos estos pecados. Dice, y estoy seguro que todos estos pecados que están enumerados aquí, ¿saben qué sucede con ellos? Nos traen separación. El pecado trae separación. Aparte, el pecado trae muerte. Algo muere. Y en nuestro matrimonio nosotros necesitamos detectar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando en mi matrimonio? ¿Por qué mi matrimonio está muriendo? ¿Por qué mi matrimonio está lleno de situaciones difíciles? ¿Por qué yo hoy estoy atravesando esta situación en mi matrimonio? Yo necesito observarme. No es observar a tu cónyuge, es observarte a ti. Porque es bien personal. Y está bien, tú ves que tu esposa está ahí, mi amor, estás gritando mucho, estás voceando mucho, estás muy enojada, ¿qué pasa? Esas cosas tenemos que hablarlas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el perdón? Bueno, tiene que ver mucho. Y sigo hablando, ¿verdad? Y cada una de estas cosas, como les dije, trae
separación trae muerte. Necesitamos urgentemente nosotros darnos cuenta qué es lo que está sucediendo en nuestro matrimonio. Necesitamos saber qué está pasando. Ahora, si esto trae muerte, si esto trae separación, ¿qué quiere decir? Que uno de nosotros, dentro del núcleo, dentro del matrimonio, está herido. Hay alguien que está herido. Y si no son los dos, puede ser que sean los dos que están heridos. Hay algo que no está bien. Entonces Dios viene y nos da este verso que dice, Colosenses 3:12 dice, vestidos pues, dice, de nuevo, estoy hablando con los hijos de Dios, estoy hablando con los hijos de Dios. Si tú no has confiado en Jesucristo, definitivamente esto no puede ser, esto no puede, no hay una fórmula para encajar en esto. La única forma es aceptando a Jesucristo como tu Salvador personal. Y dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Porque somos escogidos de Dios. Santos y amados, dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Y saben qué? Ese verso no se queda ahí, continúa en el siguiente y dice, eso no se queda así. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y añade algo muy importante. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no he depositado mi confianza en Jesucristo, si yo no he aceptado el regalo de vida eterna de Dios en mi vida, esto no puede ser una realidad, porque tengo que conocer lo que Dios hizo para mí. Y Jesucristo se entregó por amor. Él decidió perdonar nuestros pecados. Decidió olvidarlos. Y solamente así yo puedo entender el perdón. Solamente a través de Jesucristo puedo entender el perdón. Pero me vas a decir, bueno, Leo, pero hay personas allá afuera que no son cristianas y perdonan. ¿Sí? Así es. Pero el verdadero perdón lo conocemos a través de Jesucristo. Porque la muerte de Jesucristo, ese amor fue lo mayor. La mayor expresión de amor fue esa. Y dígame, ¿qué sucede cuando una persona es perdonada? Cuando una persona es perdonada, hay paz, hay gozo. Te sientes bien. Y cuando nos damos cuenta de lo que hizo Jesucristo por mis pecados, por lo que fui, una persona mala, soy malo. Hoy hablábamos con nuestros hijos y comentábamos eso y decíamos, la verdad es que somos malos. No hay nada bueno en nosotros. Simplemente es la gracia de Dios que hoy nos tiene de manera diferente. Hoy podemos ver las cosas de manera diferente por la gracia de Dios. Y eso es lo que tiene que suceder en tu matrimonio hoy. Si Jesucristo no forma parte, si no es el centro, si no es la base de tu matrimonio hoy, difícilmente puede haber reconciliación, difícilmente puede haber perdón. Y yo quisiera que pudiéramos, entender de que Dios quiere que todos podamos ser sus hijos. Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de Él. El deseo de Dios es que tú hoy, de nuevo,
puedas depositar tu confianza en Él como tu único Salvador personal, ¿verdad? Y el deseo de Dios como hijos de Dios es que nosotros seamos personas de paz, ¿verdad? Y quisiera que pudiéramos leer Romanos 12:18, que dice: si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Hay una palabra bien interesante en este verso. ¿Saben cuál es la palabra interesante? Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea, si es posible. ¿Qué quiere decir esto? Que la paz no siempre es posible. No siempre vamos a poder tener paz, porque depende también de la otra persona. Pero, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea, que tu parte dentro del matrimonio, tu parte con tu cónyuge, es que tú hagas tu parte, que tú busques estar en paz, que tú busques la paz, que tú busques ser una persona de paz. Ese es el deseo de Dios. Y de nuevo, no siempre va a haber paz. No siempre vamos a tener la paz, porque, como les digo, depende de la otra persona. Pero necesitamos nosotros venir y ser personas de paz. ¿Y qué es lo que sucede aquí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con la parte de la paz? Que nosotros somos llamados a venir y pedir perdón. Nosotros somos, como hijos de Dios, los que tenemos que dar el paso, el primer paso a la reconciliación, al perdón. Si mi esposa hizo algo que a mí me afectó, no importa si yo fui el afectado, si yo fui el ofendido, si la situación en mi hogar no hay paz, si no hay paz en mi hogar, yo como hijo de Dios, como persona de paz, tengo que ir y pedir perdón, ir y ver qué es lo que sucede, venir y humillarme y decidir dar el paso de obediencia. Uno, perdonar a mi esposa por su actitud. Y venir y humillarme. Ahora, traigo de nuevo el caso de Dios con nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Dios con nosotros? Dios fue el que tomó la decisión, tomó el primer paso. Él se entregó primero. Dice Efesios 2:12, dice, en aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos perdidos, no había nada ahí. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, ahora que ya estamos en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, en otro tiempo, está hablando del pasado, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y dice en el 14, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él es el que produce eso en nosotros, el que produce eso en nuestro matrimonio, la paz. Él es la paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno. Y dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y dice, matando en ella las enemistades. Qué interesante, qué wow. Dios lo hizo todo.
Dios nos dejó el ejemplo. Dios hizo lo que para nosotros o para muchos de nosotros es imposible hacer. Perdonarnos. Nos perdonó, nosotros que estábamos perdidos, nosotros que teníamos una pared. Dice, derribando la pared de enemistades que habían con Él. ¿Y saben qué es esa pared? Pecados. Es el pecado. Lo mismo pasa con nosotros en nuestro matrimonio. Los pecados, de nuevo, no podemos llamar todas esas griterías, enojos, todo eso de otra forma. Son pecados. Es pecado. Y eso forma una pared en nuestro matrimonio. Eso es una pared en nuestro hogar, con nuestro cónyuge. Muchos podemos estar durmiendo en la misma cama, pero tenemos una pared de pecado que no nos deja acercarnos, que no nos deja disfrutar de nuestro matrimonio, que no nos deja ser un matrimonio. El pecado no te deja ser un matrimonio. Puede ser cualquier cosa menos un matrimonio si estamos en pecado, si hay pecado. Somos amigos que dormimos en la misma cama, y compartimos cama. No somos una pareja, no somos cónyuges. No estamos llevando el mismo peso. Entonces, yo quiero que entendamos algo, y lo que quiero que entendamos es que el perdón en sí es el corazón mismo del Evangelio. O sea, el perdón es eso, lo que hizo Jesucristo en la cruz por amor, ¿verdad? Todo el mensaje de la salvación gira en torno al perdón de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Así es que el Evangelio, lo que escuchamos, ¿verdad?, está sentado sobre ese sacrificio de Jesucristo. Y Él decidió perdonarnos. Él decidió entregarse. Él tuvo que hacerlo. Y Él quiso perdonarnos. Y no solo perdonarnos. Dice la palabra que dice que Él nos reconcilió. Nos reconcilió. Y yo quiero que hablemos más adelantito. Vamos a hablar un poquito de qué es reconciliar. Pero quisiera que pudiéramos entender algo. Hay muchas personas que tienen una idea equivocada de lo que es el perdón. Algunos de nosotros creemos que el perdón es o significa que vamos a celebrar lo que nuestro cónyuge hizo. O sea, muchos pensamos que el perdonar es que vamos a celebrar eso, pues que ya no hay, ese daño, que ya no hay un agravio, que lo que nos hizo nuestro cónyuge simplemente fue algo que fue pasajero, ¿verdad? Si hay una herida, desde luego que tú te sientes herido. Y en Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Pero qué tiene que ver esto? Bueno, que muchos creemos, y esto es de los dos lados, uno es del que ofende y del que fue ofendido. El que ofende dice, bueno, ya me perdonaste, ya te pedí perdón, ya todo terminó, ya todo está bien y la persona está bien, ¿verdad? Y todo, pero no nos engañemos. Nosotros tenemos que, darnos cuenta de que no vamos a celebrar eso. ¿Y cómo es eso? El hecho de decirle a la persona, hey, yo te perdono. ¿Me heriste? Me siento golpeada, me siento, no sé, las formas que uno se siente cuando alguien le falla, defraudado.
necesitamos decir eso, necesitamos. Y, por ejemplo, hay una persona, mi esposa, hablábamos con mi esposa y me decía de un caso de que alguien, su papá la ofendió por algo, le dijo cosas, ¿verdad? Y la hirió. Pero entonces el papá fue y le pidió perdón, ¿verdad? Y la hija le dijo, no necesitas pedirme perdón, está ya pasó todo. O sea, ya, ¿verdad? Y la verdad es que no. O sea, si te hirieron, tú no puedes decir, no, eso no pasó. O sea, si tú estás herido y hay una herida ahí que necesita ser sanada. Entonces no podemos pensar de que, me hirieron, pero eso no afecta. Eso va a quedar ahí, no te preocupes, ya, así queda, así que se quede. No podemos estar engañándonos, no podemos decir que lo malo es bueno. Y número 2, otro error que cometemos cuando pensamos que el perdón es que la falta cometida no va a tener consecuencias. Que la falta cometida, lo que nos hicieron, el daño que nos causaron, no va a tener consecuencias. Y esto quisiera que pudiéramos leer 2 de Samuel 12, del 9 al 13. Yo creo que todos hemos escuchado, bueno, el domingo antepasado creo que Dagoberto lo compartió, que es la historia de David, ¿verdad? Cuando mató, ¿verdad? Mató así, sin pensarlo 2 veces, creo, ¿verdad? Y cometió adulterio y todo lo demás. Pero leámoslo, dice, empieza con una pregunta: ¿y por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en el pleno del día. Lo que tú hiciste a escondidas, dice, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó con David? Dice, he pecado contra el Señor, reconoció David. Y entonces dice, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Podemos ver algo aquí, es Dios lo perdonó, pero las consecuencias de haber pecado contra Dios estaban ahí, y él iba a tener esas consecuencias para toda su vida. Entonces muchos creen que el perdonar es que las faltas cometidas no van a tener una consecuencia, y sí hay consecuencias. Me heriste, no va a ser de la noche a la mañana que vamos a estar de nuevo en la cama. Si me fuiste infiel, o no sé qué otra cosa, me mentiste acerca de X cosa, hay consecuencias. Me siento ofendida, ¿verdad? Y tenemos que entender de que tanto en la persona que comete el error, el pecado, como la persona ofendida, tenemos que darnos cuenta de que sí hay consecuencias. Sí hay consecuencias. Cuando pecamos de nuevo, algo muere. Algo muere. Algo se rompe. Y cuando algo se rompe, no es que vamos a pegarlo, vamos a ponerlo y ya va a quedar ahí. Necesita
si lo vamos a pegar, lo vamos a construir de nuevo, necesita tiempo, necesita paciencia. Número 3. Y aquí es donde, como decimos en Honduras, la mula botó a Genaro. Aquí pensamos que tengo que sentir que lo tengo que perdonar. Tengo que sentir que lo tengo que perdonar. Y la verdad que no. Porque como leímos al principio, somos mandados. Dios nos manda a que perdonemos. Dios nos manda, es un mandato, ¿verdad? Y dice Efesios 14:32, dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Yo siento que no lo puedo perdonar. Yo siento en mi corazón que no, eso fue demasiado fuerte. Y es cierto, puede ser demasiado fuerte. Puede haber destruido tu vida, literalmente. Pero Dios, que mostró la mayor muestra de amor, te dice que sí puedes perdonar y te lo manda. No te pide sí puedes. No, dice perdona, perdónense. Es para ambos lados. Perdónense. Perdónense unos con otros. Perdónense mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes. Número 4. Y este es algo que es muy común escucharlo. No quiere decir que cuando perdonamos olvidamos. Y esto hay dos maneras. Les voy a decir la primera. La primera es, dicen, perdonar es olvidar. Mentira. Nadie, ningún ser humano puede olvidar. Más cuando estás marcado, más cuando te han herido. Ahora bien, el hecho de que no puedes olvidar no quiere decir que no puedes perdonar. Y el hecho de que cuando olvidamos la ofensa, por decir así, no es que lo olvidamos. Cuando olvidamos el pecado, no es que lo olvidamos. Simplemente nosotros decidimos no centrarnos en el pecado, decidimos no centrarnos en el daño, decidimos no volver a acusar con ese pecado a nuestro cónyuge. Pero tenemos que decidirlo. Y ahora les voy a explicar por qué. O sea, decidimos también renunciar al deseo de venganza. Es una decisión. Decidimos. No olvidamos. No se olvida, pero yo decido. ¿Saben qué decido? Decido actuar como que olvidé. Yo decido actuar como que olvidé. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Yo decido amar a mi cónyuge. Podemos leer, dice en 1 Corintios 13:5, dice que el amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Entonces aquí viene la segunda parte, que es, yo te perdono pero no olvido. Han escuchado esa parte, ¿verdad? Yo te perdono pero no olvido. ¿Qué quiere decir esto? Yo te perdono, pero no quiero, la verdad, no quiero perdonarte. Así es.
yo voy a... O sea, le estás diciendo, te perdono, amén, no, no te perdono, no te voy a perdonar. Yo te perdono, pero no olvido. No es así. Y ahora quisiera que el número 5, y esta es la parte más, no más importante, pero sí que le vamos a prestar mucha atención, y dice que uno de los errores que pensamos que vamos a reanudar la relación sin efectuar cambios. ¿Qué quiere decir esto? Ok, ya te pedí perdón, ya me perdonaste, continuamos con nuestra vida tal y como era antes. La verdad es que no es así. La verdad es que no es así. Aquí tenemos que entender algo muy importante, y es que existe una diferencia entre el perdón y reconciliación. Perdón es una decisión. Decidimos pasar por alto la ofensa, decidimos que eso no nos va a afectar. Ahora, la reconciliación lleva algo más, lleva más tiempo. Y es lo que tal vez cuando estaba hablando ustedes no entendían eso de que necesita tiempo. Perdón es simplemente yo decido y se hace. Yo decido que esto no me afecte. Pero el hecho de reconciliarme con mi cónyuge implica algo más. Implica que cuando yo busco reconciliarme, cuando busco recuperar mi relación con mi matrimonio, esta relación tiene que haber un factor muy importante, y es el arrepentimiento. Arrepentimiento genuino de la persona. ¿Saben por qué? Porque yo puedo decidir perdonar a mi esposa sin que ella me pida perdón. Yo decido perdonar a mi esposa sin que ella me pida perdón. Y mi esposa decide, ok, me perdonó, pero yo voy a seguir haciendo. Voy a seguir, vaya, un esposo que fue infiel, su esposa lo perdonó. Pero él, está bien, me perdonó, está bien. Y sigo con lo mismo, sigo con otras mujeres. Porque su esposa decidió perdonarlo. Tal vez él no le pidió perdón. Pero entonces aquí es donde, para llegar a una reconciliación necesitamos tener estos elementos para poder tener una reconciliación. Dentro del arrepentimiento tiene que haber ciertos elementos. Y el primer elemento es la confesión. La confesión de parte de la persona que ofendida y de parte de la persona que ofendió. ¿Cómo así? ¿Ok? Confesar la ofensa. Mi amor, yo quiero pedirte perdón porque yo te fui infiel. Yo fallé los votos matrimoniales. Yo le fallé a Dios y te fallé a ti. Quiero pedirte perdón. Y la otra parte es, amor, yo decido perdonarte. Se lo dices. Es confesarlo. Necesitamos decirlo. Necesitamos que los dos estemos en lo mismo. En la actitud de perdón. Y necesitamos, otra cosa que necesitamos es una actitud de humildad y una actitud de humillación. Humildad para aceptar el perdón, humildad para pedir el perdón, humillarme delante de mi cónyuge y decirle, lo siento, realmente lo siento, no lo quise hacer. O simplemente, perdón. Pero que pueda ser un perdón sincero. Y la otra actitud o el otro elemento es transformación. ¿Qué quiere decir transformación? Que lo que estábamos haciendo ya no lo hagamos. O sea, decidir que esa conducta de daño ya no continúe. No continuar con la misma actitud. Que haya un cambio visible en la persona. Y en este caso más que todo en la persona que afectó dentro del matrimonio.
¿Cómo es esto? Bueno, yo te doy el acceso a todo lo que implica mi computadora, mi teléfono, mi tablet. Si fui fiel, todo eso es tuyo. Tenés derecho a ver todo lo que yo hago. Reconciliación. Para que lleguemos a la reconciliación se necesita tiempo, trabajar. Pero ¿saben qué es también necesario? Muchas veces es necesario una tercera persona. En este caso puede ser el pastor, puede ser tu líder. Alguien que sea maduro para estar contigo en esta situación. Y desde luego, como es obvio, Dios tiene que ser el que tome el control de la situación. Y para finalizar, yo quiero que podamos entender algo. El pedir perdón, desde luego, no es algo fácil, pero es necesario. El perdón es necesario porque sana nuestras heridas. Cuando tú otorgas perdón, no es a favor de la persona que estás perdonando, es a favor de ti mismo. Cuando yo perdono a alguien, quien se está sanando soy yo, no es la otra persona. Es cierto, la otra persona recibe paz, recibe perdón, recibe libertad, pero yo también recibo libertad. Cuando yo decido perdonar, decido que Dios gobierne en mi vida. Y definitivamente el perdón tiene que ver más con nuestra relación con Dios que con la persona que nos afectó. El perdón, así, simple y sencillamente, es una orden divina. Es una orden divina que nosotros como hijos de Dios debemos cumplirla, sin importar que la otra persona pida o no pida perdón. Así es. Y quisiera dejarlo con Romanos 12:9. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un amor fingido. Por eso dice que el amor sea sin fingimiento. Porque puede haber un amor fingido. ¿Estás tú fingiendo tu amor hoy? El deseo de Dios es que nosotros podamos decidir amar como Él nos amó. Decidir perdonar como Él nos perdonó. Y solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos ser guiados por Dios. Solamente a través de conocer su palabra, sus principios, tú y yo podemos perdonar y podemos liberarnos de eso. Y solo te quiero dejar con una pregunta. ¿Qué te llevas hoy tú? Apúntalo ahí en tu brochure. ¿Qué me llevo hoy yo que puedo aplicarlo en mi vida? ¿Cuál de estas cosas necesito aplicar a mi vida? Y ese es el reto. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque la verdad que no depende del que corre ni del que quiere, sino del que tú tienes misericordia, Señor. Y yo te quiero pedir porque tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Que si hay aquí algún matrimonio que está en peligro, que está dañado, que está estropeado por el pecado, que tú traigas sanidad, que tú traigas paz, que tú puedas gobernar en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Bendice la vida de cada uno de los matrimonios, bendice esta iglesia, bendícenos a todos, Señor. Te amamos, te adoramos y te decimos, Señor, gracias por tu ejemplo, gracias por decidir perdonarnos, decidir amarnos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.